Hola, en esta lección vamos a continuar con los relatos acerca de los fenómenos y las explicaciones que se fueron presentando a principios del siglo XX y que finalmente dieron lugar a la mecánica cuántica como la conocemos hoy. El primer fenómeno de estos, o la primera explicación, tuvo que ver, como ya vimos, con la hipótesis de Planck, de acuerdo con la cual en una cavidad las partículas cargadas que se encuentran en una constante agitación térmica van a poder estar absorbiendo y emitiendo radiación, pero de tal manera que no cualquier energía es posible para esos osciladores, sino que lo que Planck encontró es que era suficiente con suponer que las energías de oscilación de esos osciladores están cuantizadas, y por cuantizadas queremos decir que no es posible tener cualquier energía, sino solamente 0 veces hni, 1 vez hni, 2 veces hni, etc. Y con esa suposición, combinándola con la mecánica estadística de Boltzmann, uno puede reproducir la distribución espectral de un cuerpo negro. Pero pues puede quedar la duda, y de hecho en aquella época, en el año 1900, quedaba pues la discusión si efectivamente estos niveles de energía corresponden a algo real o simplemente es una hipótesis conveniente que nos permite reproducir la distribución espectral de un cuerpo negro. Pero unos años después, como ya vimos en 1914, Gustav Hertz y James Franck hicieron un experimento en donde se puede notar que efectivamente a nivel atómico existen niveles de energía, en el sentido de que si le vamos a transferir energía mediante choques con electrones a átomos, en este caso átomos de mercurio, entonces resulta que no cualquier energía es aceptable, sino solamente ciertas cantidades determinadas. Y en el caso concreto del experimento de Franck y Hertz, como veíamos, la idea es que se aceleran electrones mediante una diferencia de potencial, y cuando esta energía que se le da a los electrones es menor que 4.9 electronvolts, al chocar con los átomos de mercurio, cosa que uno espera, ya que aquí hay vapor de mercurio enrarecido dentro del tubo, pues ocurre que los electrones pasan sin perder energía, pero cuando rebasan la energía de 4.9 electronvolts, entonces esa energía se puede transferir a los átomos de mercurio, que entonces revela que hay una estructura de niveles de energía que precisamente hacen que energías menores que 4.9 electronvolts no sean aceptables, sino a partir de esa cantidad entonces sí se puede tomar la energía de los electrones, que al perder energía transfiriéndosela a los átomos de mercurio, pues prácticamente ya no tienen velocidad como para ser recolectados por la placa que está conectada al instrumento con el que se mide la corriente que finalmente se recolecta aquí. Este experimento pues podría ser más convincente en cuanto a que efectivamente ahí uno puede pensar que está viendo la existencia de estos niveles directamente y no de la forma tan indirecta que tenemos en el caso de la explicación de la radiación del cuerpo negro. Un fenómeno muy relacionado, aquí regresando un poquito en el tiempo, como ya vimos, en 1905, Einstein dio una explicación para el efecto fotoeléctrico que ya se conocía desde 1887 básicamente, pero lo interesante es que en la explicación que Einstein dio aparece de nuevo la constante de Planck. Como veíamos, la idea básica en estos experimentos, como los que Lennard realizó, la idea es tener aquí una placa metálica y una rejilla conductora, a las cuales se le puede aplicar una diferencia de potencial, y mediante esa diferencia de potencial se pueden acelerar o frenar a los electrones, que resulta que se producen cuando esta lámina metálica es irradiada con luz de una frecuencia adecuada. Si la frecuencia de la luz rebasa lo que se llama la frecuencia umbral, se obtiene entonces que de esta placa metálica es posible que se arranquen electrones, los cuales entonces van a salir con cierta energía cinética
que se puede medir simplemente viendo qué tanta diferencia de potencial se requiere para frenarlos. Entonces, a partir de esos resultados experimentales fue que Einstein llegó a la conclusión de que la energía cinética máxima con la que salen estos fotoelectrones se puede expresar como el producto Hni menos una cantidad W que depende del material del que esté hecho esta placa, y esta fórmula explica perfectamente las observaciones que se obtienen experimentalmente. Y no solo eso, aquí justamente algo muy importante es que, al igual que ocurría con la radiación de cuerpo negro, que no se podía entender utilizando los conceptos de la física clásica, aquí también, si queremos nosotros analizar este fenómeno pensando que la luz son ondas electromagnéticas, pues hay diversas dificultades, como ya vimos, para poder explicar las observaciones. En particular, uno no entendería por qué existe una frecuencia umbral o por qué, entre otras cosas, la intensidad de la luz no hace que la energía cinética máxima de los electrones varíe, sino que esa energía cinética máxima está únicamente determinada por la frecuencia de la luz. Con esta relación, pensando que la luz, en lugar de comportarse en este caso como ondas electromagnéticas, se comporta como un conjunto de partículas que hoy llamamos fotones. Cada fotón se supone que lleva una energía que es Hni, y entonces esa energía se le puede transmitir a los electrones, que van a tomarla dejando allí una pequeña cantidad quizá que tiene que ver con la energía necesaria para liberarse de este metal. Esta W, recuerden, es una especie de energía de ligadura que se necesita para que los electrones sean liberados, y esa cantidad es lo que tenemos que restar. La diferencia de estas dos sería la energía que queda disponible para los electrones, que entonces van a poderse mover en esta región en donde previamente se ha hecho el vacío, precisamente para poder observar en forma directa, simple, el movimiento de los electrones. Aquí pues resulta muy interesante que aparece la misma constante H que se tenía en el caso de la radiación de cuerpo negro, y las cosas ahora encajan bastante bien, porque podemos pensar que la radiación que se encuentra dentro de esta cavidad no son ondas electromagnéticas, sino que son fotones que son absorbidos y emitidos por los osciladores que se encuentran en las paredes. Y precisamente cuando una de estas partículas, uno de estos fotones, es absorbido por un oscilador, entonces va a poder aumentar su energía justamente en esta cantidad. Así es de que todo parece encajar muy bien, pero a pesar de que las cosas pues armonizan de una manera bastante agradable, definitivamente, esta idea de Einstein de 1905 no fue aceptada de inmediato, sino que pues pasaron varios años para que finalmente la gente se convenciera de que esta idea es realmente aceptable y que es de hecho pues prácticamente una necesidad si queremos explicar cosas como el efecto fotoeléctrico. Aquí, como decía, definitivamente la idea de que la luz está formada por ondas electromagnéticas pues no se puede reconciliar con las observaciones, lo cual pues es un problema. Y pues si imaginamos la situación en aquellos años en la física, pues es algo bastante difícil de aceptar, porque ya en el siglo XIX se había tenido cierta pues dificultad para finalmente llegar a la idea de que la luz se comporta como ondas. Todo parecía encajar muy bien, pero en este fenómeno la idea de que la radiación son ondas electromagnéticas simplemente no funciona, y en cambio tenemos que regresar básicamente a lo que Newton proponía allá en el siglo XVII, pero pues aquí definitivamente de una manera un poquito más complicada que lo que Newton aparentemente imaginaba. Aquí lo que tenemos que hacer es suponer que la luz está hecha por corpúsculos. Cada corpúsculo lleva una cierta energía determinada de esta manera. El producto Hni nos daría la energía de los fotones, que entonces va a poder transferirse a los electrones. Un experimento que se hizo posteriormente, allá por los años de 1922-1923,
lo realizó Arthur Compton, y en ellos se puede ver también de una forma bastante directa que efectivamente la luz se comporta como un conjunto de corpúsculos. Vamos a ver ahora en qué consiste básicamente la idea de los experimentos que Compton realizó y en qué consiste el efecto Compton. Lo que Compton hizo en aquellos años fue tomar placas metálicas en donde hacía incidir rayos X. Más adelante vamos a ver por qué es necesario utilizar rayos X. Ya previamente, cuando hablábamos del efecto fotoeléctrico, se mencionó que frecuentemente uno necesita utilizar luz ultravioleta para que este fenómeno se presente, y en el caso del efecto Compton también resulta que para poder observar algo que se pueda efectivamente medir necesitamos frecuencias muy altas que ya se encuentran en el espectro, en la parte de los rayos X. Entonces, los experimentos que Compton hizo básicamente consisten en lo siguiente: se tienen rayos X que tienen una cierta frecuencia inicial que vamos a llamar ni sub i, y cuando estos rayos interactúan con el material que se encuentra en esta placa, se halla que algunos de estos se desvían un cierto ángulo que vamos a llamar en lo que sigue teta, y al mismo tiempo la frecuencia de esta radiación cambia. Entonces, estudiando la forma en que la frecuencia depende del ángulo de desviación, uno puede darse cuenta de que efectivamente la radiación se comporta como un conjunto de partículas, de fotones, y que todo encaja bastante bien con todas estas ideas que ya se han mencionado. Aquí de nuevo, si uno tratara de utilizar la idea de que la radiación son ondas electromagnéticas, se encuentra con problemas, porque si pensamos que esta radiación son campos eléctricos y magnéticos, tal como tenemos en la teoría electromagnética, que oscilan con esta frecuencia, eso haría que las partículas cargadas, electrones por ejemplo, o núcleos, oscilen justamente con esa frecuencia, y entonces la radiación que van a emitir puede dispersarse, pero uno puede esperar que la radiación producida tenga la misma frecuencia que la radiación incidente. Y en cambio, aquí lo que se halla es que dependiendo del ángulo de desviación, eso hace que esta frecuencia sea algo distinto para diferentes ángulos. Y lo que vamos a ver enseguida es, como decía, todo esto encaja perfectamente con la idea de que la radiación es un conjunto de partículas que tienen una energía h-ni, y vamos a necesitar también conocer cuál es el impulso lineal, cuál es el momento lineal que llevan esas partículas. Para eso vamos a regresar un poquito a la relatividad especial, y recordemos que cuando pasamos de un sistema de referencia inercial a otro, aquí pensemos en la configuración estándar, entonces ya sabemos que la energía de algún cuerpo, si le llamamos como anteriormente E y E' al valor de la energía relativista de una partícula medida en estos dos marcos, la relación es esta: E', como vimos, es igual a gamma por E menos beta, que es B sobre C, recuerden, esa es la definición que se emplea regularmente, por el producto de C por Px. Esta es una de las fórmulas de transformación que nos permite relacionar las cantidades de energía y de momento lineal para una partícula en el marco de la relatividad especial, como ya vimos. Entonces, esto lo tenemos por una parte, y por otro lado, si uno piensa en una onda que tiene una cierta frecuencia, eso también se puede analizar utilizando las transformaciones de Lorentz. Entonces, por otra parte, simplemente de las transformaciones de Lorentz, del hecho de que, bueno, ya sabemos cómo se transforman las coordenadas y el tiempo de cualquier suceso, uno puede deducir lo que se conoce como la fórmula para el efecto Doppler relativista. Y el resultado es este, que la frecuencia que se mide en el sistema S' se relaciona con la frecuencia medida en el sistema S mediante esta relación, 1 menos beta
por el coseno, voy a llamarle teta. Aquí este ángulo teta no es exactamente el ángulo teta que mencionaba previamente, sino que vamos a suponer que la radiación viaja en alguna dirección que forma un ángulo teta con el eje X. Entonces, esta es la fórmula, decía, para el efecto Doppler. El efecto Doppler, tal como se descubrió originalmente, se refiere a las ondas del sonido, pero tenemos un fenómeno similar con las ondas luminosas, o de hecho con cualquier otro tipo de ondas, pero en el caso particular de ondas de luz, pensando en que una onda luminosa puede tener una cierta frecuencia definida, es decir, si estamos pensando en una onda monocromática, una onda de frecuencia única, bien definida, entonces la relación que se deduce directamente de las transformaciones de Lorentz es esta, que la frecuencia de esa onda que se mide en el sistema S' se relaciona con la frecuencia medida en el sistema S mediante esta relación, donde beta, como decía, tiene que ver con la velocidad relativa entre los dos sistemas, y este ángulo teta en este caso es el ángulo que se forma entre la dirección de propagación de esta onda y el eje X, que es la dirección de movimiento relativo entre S y S'. Entonces podemos ver que estas dos fórmulas tienen cierto parecido. De hecho, si suponemos, tal como hizo Einstein, que un fotón tiene una energía hν, entonces lo que podemos hacer es tomar esta última relación para el efecto Doppler, multiplicar ambos lados por la constante de Planck, esta h minúscula, y lo que uno obtiene fácilmente es esto, que h'ni' es igual a gamma por h'ni menos beta por h'ni coseno de teta. Aquí lo que hice fue simplemente la frecuencia, meterla dentro del paréntesis y multiplicar ambos lados por la constante de Planck. Esto entonces lo que nos estaría diciendo es que esta es la energía del fotón en el sistema S', esta es la energía del fotón en el sistema S, y comparando con lo que tenemos en la fórmula para la transformación de la energía y el momento, cosa que ya tratamos previamente en la parte de la relatividad especial, entonces este producto que aparece aquí debe de corresponder a c, la velocidad de la luz, por el momento lineal, o por lo menos la componente x del momento lineal de, en este caso, de los fotones, porque aquí estamos hablando de la energía de un fotón. Vean que esta fórmula de Einstein es bastante curiosa, bastante extraña, y pues no es gratuito que hace un siglo hubiera tanta dificultad para que los físicos aceptaran una relación como esta. Vean ustedes lo contradictorio en cierto sentido que resulta esta relación. Cuando hablamos de la hipótesis de Einstein, de que la luz se comporta como un conjunto de corpúsculos, bueno, pensar en partículas, como dije, no es algo novedoso ni raro, ya la disputa entre Newton y Huygens tenía que ver justamente con eso. Newton sostenía la idea de que la luz es un conjunto de corpúsculos, pero aquí lo curioso es que la energía de esas partículas depende de la frecuencia, y la frecuencia pues uno la asocia con una onda. Precisamente esta frecuencia la entenderíamos exactamente como en la teoría electromagnética, sería la frecuencia con la que los campos eléctricos y magnéticos están oscilando. Entonces esa relación es bastante extraña y además ilustra lo que ya veremos más adelante, que en forma genérica se conoce como el concepto de dualidad. Aquí pues la dualidad consiste en que en forma simultánea tenemos que hacer referencia a un concepto de partícula, pensando que son fotones, que son partículas que tienen cierta energía, pero al mismo tiempo estamos necesitando la idea de una onda, porque de otra forma, pues como decía, asignarle una frecuencia a una partícula. En fin, entonces suponiendo que efectivamente la energía se puede relacionar con la frecuencia de esta manera, y por supuesto, si pensamos en los postulados de la relatividad especial, una relación como esa tiene que ser válida sin importar en qué marco de referencia inercial nos fijemos. Entonces, si esto es cierto en el sistema S', también algo similar tendría que ser cierto en cualquier otro.
Y para que haya concordancia con la fórmula de transformación de la energía y el momento, aquí pues vemos que es necesario asignarle a los fotones un cierto momento lineal que está dado de esta manera. Aquí la componente en X pues involucra al coseno de teta, así es de que uno puede de aquí sospechar que el momento lineal de un fotón tendría que estar dado entonces como h ni sobre c. Vean que con esa suposición, aquí precisamente al multiplicar por la c y por el coseno de teta, vamos a obtener la componente en X de dicho momento. Recordando la relación que existe entre la frecuencia y la longitud de onda, podemos ver que esto también se puede expresar como h sobre lambda, lo cual más adelante, cuando hablemos de la hipótesis de de Broglie, va a tener un papel muy importante. Así es de que, bueno, no perdamos de vista esta relación que más adelante va a reaparecer en una forma, pues, digamos, bastante inesperada. Ahora, este resultado, el hecho de que los fotones tengan un cierto momento lineal, no es algo extraño. Ya se mencionó cuando estuvimos hablando de la ley de Stefan Boltzmann, que lo que Boltzmann hizo para deducir esa relación fue pensar que la radiación dentro de una cavidad se comporta como un gas, y para ello utilizó la teoría electromagnética de Maxwell, y de acuerdo con ella, la radiación lleva energía, lleva también momento lineal, y por lo mismo, al chocar contra una pared, la radiación va a ejercer una presión. Aquí ahora tenemos un punto de vista distinto. Aquí la radiación ahora la vemos como un conjunto de partículas, que son los fotones, que van a llevar cierta energía y cierto momento lineal en forma muy parecida a las moléculas de un gas, y precisamente ese momento lineal va a poder pues imaginarse como transferido a las paredes de un recipiente en donde la radiación está rebotando. Entonces aquí curiosamente ocurre que este resultado también coincide con lo que uno obtiene de la teoría electromagnética. En la teoría electromagnética clásica no aparece la constante de Planck, pero el hecho de que la presión de la radiación tenga que tener esta relación con la energía, pues es algo que también se obtiene de la teoría electromagnética. Es decir, vean, aquí el momento sería la energía sobre C. Y bueno, ya que estamos en este punto, conviene hacer una pequeña observación que más adelante puede ser de utilidad. Recordemos que vimos cuando hablábamos de la energía y el momento relativista que esas cantidades están relacionadas entre sí. Lo que vimos previamente es que la cantidad e cuadrada sobre c cuadrada menos el momento lineal al cuadrado para una partícula está dado por este invariante por m0 cuadrada c cuadrada, donde m0 es la masa en reposo de una partícula, que fue de lo que estuvimos hablando anteriormente. Si uno aplica esta relación para el caso concreto de un fotón, bueno, entonces, de acuerdo con la hipótesis de Einstein, la energía sería h ni, entonces aquí tendríamos h ni al cuadrado sobre c cuadrada, y si efectivamente el momento de un fotón es h ni sobre c, entonces aquí tendríamos h ni sobre c al cuadrado. Vean que este término, de aquí lo obtenemos, la energía es h ni, y claramente el resultado de todo esto es 0, lo cual entonces se puede interpretar diciendo que para un fotón la masa en reposo hay que definirla como 0. Simplemente sería una definición conveniente para que esta fórmula sea válida en general. Un fotón no tiene directamente una masa en reposo, porque un fotón nunca está en reposo. Un fotón siempre se está moviendo con la velocidad de la luz. Así es de que aquí pues el asignarle a un fotón una masa en reposo 0 es básicamente para que tengamos consistencia con las fórmulas que habíamos encontrado anteriormente, que son válidas para una partícula en forma general. Entonces aquí de esta manera estamos extendiendo la aplicación de esta relación para incluir también fotones. Entonces podemos regresar ahora sí al análisis del efecto Compton, ya sabiendo que un fotón va a tener una cierta energía, que es h ni, y esta energía pues es definitivamente una energía relativista, porque como acabo de decir,
un fotón siempre se mueve con la velocidad de la luz, así es de que aquí es pues definitivamente indispensable utilizar la mecánica relativista para tratar a los fotones. Entonces, esta sería la energía relativista de un fotón y este sería el momento relativista de un fotón. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el efecto Compton, precisamente pensando en que un fotón choca contra un electrón que se encuentra originalmente, digamos, en reposo, y vamos a ver qué se obtiene de aplicar, como ya vimos en algunos ejemplos anteriormente, las leyes de conservación del momento y la energía relativista. Aquí lo que va a ser conveniente es introducir unos ejes cartesianos de esta forma, es el eje X, el eje Y, y vamos a suponer que tenemos originalmente, por ejemplo, un electrón. Vamos a situarlo, aunque eso no es importante, en el origen, y vamos a suponer que inicialmente este electrón se encuentra en reposo, lo cual no es exactamente cierto, pero es una buena aproximación si pensamos en los electrones que se encuentran en una lámina metálica que vamos a estar irradiando con rayos X o con cualquier otro tipo de radiación. Entonces tenemos los fotones, y aquí lo voy a representar de esta manera, aunque recuerden, aquí el fotón lo queremos imaginar como una partícula que tiene cierta energía y cierto momento lineal. La idea es analizar este encuentro entre esta partícula, un electrón por ejemplo, y este fotón, pensando como si fuera un choque entre dos bolas de billar o algo parecido a eso. Entonces vamos a hacer las cosas de esta manera. Esto es lo que tendríamos antes de esa interacción, y después de la interacción vamos a tener que el fotón va a salir desviado en un cierto ángulo, que es lo que llamábamos teta, un poquito más arriba, y el electrón va a salir también impulsado, formando un cierto ángulo phi para distinguirlo de teta. Y entonces esta es la situación que más o menos resume lo que tenemos antes de la interacción y después de la interacción. Después de la interacción vamos a tener aquí estos electrones y vamos a tener a la radiación, a los fotones de esta radiación que sale dispersada en un cierto ángulo teta. Entonces voy a llamarle ni sub i a la frecuencia con la que, que tienen estos fotones que inciden, y ni sub f a la frecuencia del fotón que sale después de la interacción. Y aquí ya de inmediato, de forma cualitativa, podemos darnos una idea de por qué tiene que haber una diferencia entre las dos frecuencias. Precisamente, si la energía está relacionada con la frecuencia, entonces este fotón va a perder energía que le transfiere al electrón, y esa pérdida de energía se convierte en una pérdida de frecuencia. Entonces aquí las cosas de inmediato, decía, pues encajan bien, por lo menos a nivel cualitativo. Vamos a ver que a nivel cuantitativo, de los cálculos que veremos enseguida, las cosas efectivamente coinciden. Entonces la idea es muy simple. Antes de la colisión, lo que tendríamos sería, si este electrón o cualquier partícula que estemos usando tiene una cierta masa en reposo m sub 0, entonces antes de la colisión, a la energía en reposo de esta partícula habría que sumarle la energía del fotón incidente, que de acuerdo con la hipótesis de Einstein sería el producto h por ni. Eso tiene que ser igual a la energía total del electrón y del fotón. Para el fotón las cosas son muy sencillas, sería ahora h por ni f, mientras que la energía relativista que se lleva el electrón se puede encontrar precisamente utilizando esta relación que aquí recordábamos. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de m0 cuadrada c cuarta más p cuadrada c cuadrada. Esta p cuadrada es simplemente la norma del vector momento del electrón al cuadrado. Entonces esto es lo que tendríamos por una parte, simplemente pensando en la energía relativista, y vamos a tener otro par de ecuaciones que tienen que ver con el momento en la dirección X y en la dirección Y. Para el momento en la dirección X, lo que habría que utilizar es esta expresión, que aquí todavía se puede ver en la parte superior. Esta es la magnitud del momento. Entonces, para el eje X, el momento en X del fotón sería h ni i sobre c,
De hecho, todo el momento estaría en esa dirección. Entonces, este sería, de acuerdo con esta relación, el momento en X del fotón incidente, esta partícula, electrón o lo que sea. Se supone que está en reposo, así es de que no habría que agregar aquí ninguna otra cantidad. Y eso tiene que ser igual al momento que se tiene después de la interacción. Para el caso del electrón, lo que tendríamos sería entonces su momento relativista por el coseno de phi. Eso nos da la componente en X. Mientras que para el fotón, la componente en X de su momento sería algo similar, h ni f sobre c por el coseno de teta. Para la componente en Y del momento, lo que tendríamos de un lado es 0, porque todo el momento lineal antes de la interacción está sobre el eje X, y lo que tiene que ocurrir es que después de la interacción las componentes en el eje Y tienen que cancelarse. Por una parte tendríamos P por el seno de phi menos h ni f sobre c por el seno de teta. Y ahora lo que tenemos que hacer es combinar, es un problema de álgebra elemental, estas ecuaciones para encontrar una relación, por ejemplo, que nos permita determinar la frecuencia de la radiación que se dispersa en función del ángulo de dispersión. Todo lo demás no nos interesa, entonces vamos a ir eliminando esas cantidades. Entonces, algo que podemos hacer en ese sentido es, por ejemplo, de esta ecuación podemos ver que P por el coseno de phi sería igual a h ni i sobre c menos h ni f sobre c por el coseno de teta, mientras que de la última ecuación tenemos que P por el seno de phi tiene que ser igual a h ni f sobre c por el seno de teta. Y ahora, si le vamos al cuadrado a ambos lados de estas ecuaciones y sumamos, lo que se encuentra es que p cuadrada sería igual a h ni i sobre c menos h ni f sobre c por el coseno de teta más h ni f sobre c por el seno de teta. Y aquí todo esto tiene que ir al cuadrado. Podemos ver que hay un factor común de h cuadrada sobre c cuadrada que podemos extraer. Y desarrollando lo demás, tendríamos, por ejemplo, ni i al cuadrado más ni f cuadrada coseno cuadrado de teta menos 2 veces ni i por ni f por el coseno de teta, que es lo que proviene de este binomio al cuadrado. Y ahora solamente falta aquí agregar ni f al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Simplificando lo que aquí podemos reducir, esto es lo mismo que h cuadrada sobre c cuadrada por ni i cuadrada. Y ahora este término con este término se pueden combinar, dando como resultado ni f al cuadrado menos 2 ni i ni f por el coseno de teta. Hasta ahorita solamente hemos utilizado estas dos ecuaciones que provienen de la conservación del momento relativista, y ahora esto lo vamos a utilizar en la expresión que está arriba. Precisamente aquí aparece p cuadrada, que la podemos sustituir de esta expresión. Así es de que lo que voy a hacer es primero pasar este término a la izquierda y después elevar al cuadrado. Entonces lo que tenemos es que m0 c cuadrada más h ni i menos h ni f al cuadrado tiene que ser igual a m0 cuadrada c cuarta más c cuadrada por p cuadrada, pero eso es lo mismo que h cuadrada por ni i cuadrada más ni f cuadrada menos 2 veces ni i ni f por el coseno de teta. Y si ahora desarrollamos el trinomio al cuadrado que está a la izquierda, vamos a tener en total 6 términos. Tendríamos, por ejemplo, m0 cuadrada c cuarta, tenemos también el cuadrado del segundo término y el cuadrado del tercer término, y todos los dobles productos posibles, que son, por ejemplo, 2 veces m0 c cuadrada h ni i menos 2 veces m0 c cuadrada h ni f, y también 2 veces h cuadrada ni i ni f. Y eso tiene que ser igual a lo que aparece del lado derecho, que es m0 cuadrada c cuarta más h cuadrada ni i cuadrada más h cuadrada ni f cuadrada
menos 2 veces h cuadrada ni i ni f coseno de teta después de haber distribuido. Y ahora hay algunos términos que podemos cancelar. Este término se puede cancelar con este, como podemos ver. Este se cancela con este y finalmente este se cancela con este. De tal forma que, tomando en cuenta esas reducciones, lo que tenemos de inmediato es que en la expresión resultante, vean que hay un factor común de 2, así es de que lo eliminamos también. Y el resultado entonces en este momento sería esto, que m0 c cuadrada por h ni i menos m0 c cuadrada por h ni f menos h cuadrada ni i ni f, que es todo lo que quedó del lado izquierdo después de cancelar este 2, tiene que ser igual a menos h cuadrada ni i ni f coseno de teta. Entonces ahora lo que conviene hacer aquí son varias cosas. Por ejemplo, podemos en los dos primeros términos de la izquierda factorizar m0 c cuadrada por h por la diferencia de frecuencias y lo demás pasarlo al lado derecho. Quedaría entonces h cuadrada ni i ni f por 1 menos el coseno de teta. Ahora recordemos, igual que hace unos momentos, que la frecuencia y la longitud de onda están relacionados. Aquí precisamente usamos que la ni sobre c es 1 sobre lambda. Entonces eso justamente es lo que aquí va a ser conveniente emplear. Entonces del lado izquierdo lo que tenemos es m0 c cuadrada por h. Y en lugar de la frecuencia podemos utilizar c sobre la lambda inicial. La ni f sería c sobre la lambda final. Del lado derecho nos queda entonces h cuadrada por c cuadrada entre lambda i, lambda f por 1 menos el coseno de teta. Y ahora vean ustedes que podemos cancelar algunos factores más. Por ejemplo, esta c cuadrada se puede eliminar. Hay una c que se puede factorizar. Y lo que también conviene hacer es pasar este producto al lado izquierdo. Haciendo todo eso, lo que nos queda es que m0, aquí regreso al color negro, sería m0. Las h's se simplifican, quedando una h en el denominador del lado izquierdo. Tendríamos también una c que sobrevive. Y al pasar este producto aquí adentro de este paréntesis, lo que nos queda es la diferencia lambda f menos lambda i, y todo esto está igualado a 1 menos el coseno de teta. Entonces simplemente este producto pasa a la izquierda, se simplifica quedando esto. La c cuadrada desapareció, esta c se factoriza, la m0 ahí estaba, estas h se reducen a esta expresión. El lado derecho, vean, es algo adimensional, entonces eso quiere decir que este cociente tiene que tener unidades de 1 sobre longitud para que cancele la longitud que tenemos aquí. Finalmente, lo que de aquí se puede hallar es que la diferencia entre las longitudes de onda de la radiación incidente y dispersada tiene que ser igual al producto de h sobre m0c por 1 menos el coseno de teta. Y esta es aquí la fórmula importante. Lo que revela esta fórmula es que dependiendo del ángulo de desviación, eso determina la diferencia entre las longitudes de onda del fotón incidente y del fotón dispersado. Esta cantidad es una constante. Aquí aparece la constante de Planck, que consideramos una constante universal, lo mismo que la c. Y bueno, una constante y la otra dependen también del sistema de unidades que estemos empleando, naturalmente. M0, aquí podemos ver que conviene que sea lo más pequeño que tengamos a la mano, porque vean que mientras más pequeña sea la masa en reposo, más grande es este cociente y entonces mayor va a ser el valor de esta combinación. Como el coseno está acotado entre menos 1 y más 1, el máximo valor de esta diferencia es 2. Entonces, si queremos tener una diferencia que sea fácilmente medible, lo que conviene hacer es que este cociente sea lo más grande que se pueda lograr. Pero la h y la c están fijas. Entonces, aquí para maximizar este cociente, lo que necesitamos es utilizar una masa pequeña.
Entonces definitivamente la masa de un átomo, inclusive un átomo de hidrógeno, no es conveniente. Un átomo de hidrógeno es prácticamente 2000 veces más masivo que un electrón. Aquí conviene utilizar electrones por esa razón, para que este cociente sea lo más grande que se puede lograr en las condiciones experimentales. De hecho, para un electrón, este cociente, que se conoce como la longitud de Compton, que es H sobre M0C, bueno, podemos ver qué valor tiene aproximadamente. La H, como habíamos visto previamente, de los ajustes con las observaciones del efecto fotoeléctrico, se encuentra que tiene un valor aproximado de 6.6, o si gustan un poquito más preciso, sería 6.55 por 10 a la menos 34 en unidades MKS. La C aproximadamente es 3 por 10 a la 8, como bien recordamos, y la masa de un electrón, precisamente, es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, si nos fijamos en las potencias de 10, esto sería aproximadamente 6.55 por 3 por 9.1 por 10, y aquí lo que tendríamos es que este menos 31 pasa al numerador, quedándonos entonces 10 a la menos 3, con este 10 a la 8 que pasa al numerador, tendríamos 10 a la menos 11. Esto, como decía antes, tiene que tener unidades de longitud, así es de que tienen que ser metros. Si recordamos que un metro son 10 a la 10 angstroms, o 10 a la 10, o 10 a la 9 nanómetros, entonces podemos escribir esta expresión en forma más cómoda. Voy a ponerlo en angstroms, que en este caso es lo que pues se acostumbra para hablar de estas longitudes. Entonces esto sería 6.55 sobre 3 por 9.1 por 10 a la menos 1 angstroms. Recuerden, un metro es 10 a la 10 angstrom, entonces esto es lo que nos queda. Y esto último, si hacemos las operaciones, nos da aproximadamente 0.24 por 10 a la menos 1 angstroms, o sea, 0.024 angstroms. Entonces vean que, por una parte, conviene utilizar electrones porque son las partículas cargadas más ligeras y estables que tenemos a la mano. Y por otro lado, conviene entonces, o más bien se vuelve necesario, utilizar rayos X, porque pues para poder notar las diferencias en la longitud de onda, pues conviene utilizar longitudes de onda que sean pues de este orden, y pues justamente para longitudes de onda de angstroms o fracciones de un angstrom estamos hablando de rayos X. Entonces, con luz visible, luz ultravioleta y mucho menos con infrarrojo, ondas de radio, pues sería prácticamente imposible notar estas diferencias tan pequeñas. Como decía, esta diferencia está acotada por el valor de 2, así es de que pues el doble de este valor sería lo máximo que puede ser la diferencia que se puede conseguir. Entonces, definitivamente necesitamos rayos X, o quizá rayos gamma, que tienen todavía una longitud de onda más pequeña, pero bueno, afortunadamente con rayos X es suficiente para poder notar estas diferencias. El problema experimental ciertamente no es algo trivial. De hecho, Compton obtuvo el premio Nobel por este tipo de experimentos que él realizó. Y bueno, lo importante es que estos experimentos pues nos dan otro indicio, otra evidencia de que el pensar que la radiación, en este caso los rayos X, están formados por corpúsculos que tienen una energía h-ni, que llevan un cierto momento lineal, todo encaja bastante bien. Aquí simplemente como comentario, para los electrones que aquí se producen, no es indispensable utilizar la mecánica relativista porque no van a adquirir una enorme energía, una velocidad comparable con la velocidad de la luz, pero pues no es difícil tampoco el utilizar lo que aquí hemos hecho para llegar a este resultado. Entonces,
Vamos a seguir hablando sobre otros fenómenos. En particular, vamos a ver en la siguiente lección un poquito acerca de cómo se producen los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos desde 1895 por Röntgen y pues ya para principios del siglo eran pues una técnica experimental bastante útil, digo, no solamente en la física, sino pues ya sabemos para el diagnóstico en la medicina. Pero pues vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que se producen los rayos X. Entonces, bueno, esto sería en parte lo que vamos a tratar en la siguiente lección, entre otras cosas. Bueno, como siempre, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.